no es importante tocarse los pies. No, yo los pies y estoy así y me parto la espalda. No, el ego sale ahí y todo el tiempo está queriendo tocarte los dedos de los pies. Yo es que soy más flexible que nadie. A ver el ego dónde está. Es que voy a querer llegar al suelo. Un yoga suave va a hacer que mejore la movilidad, que se reduzca ese dolor y sobre todo que se aprenda a trabajar de forma que las articulaciones no se sobrecarguen. Esto es más complicado, ¿Y esto para el asma? Sí. Muy interesante, sí. Posturas aquí que se pueden trabajar, muchas, diversas, todas. Corta el flujo sanguíneo y al soltar la sangre fluye y todo se limpia. Y sobre todo reducir la inflamación del cuerpo. Se mejora la sensibilidad a la insulina, que eso la gente no lo sabe. Sí. Ahí se acelera el metabolismo, trabajamos la movilidad del cuerpo. Y al exhalar doy un salto atrás. Y ahora voy a bajar, mirad. Eso es una flexión. Es una flexión potente, chaturanga que se llama. Nos ponemos súper fuertes. De que el yoga engaña, ¿eh? El yoga no solamente es estirarse y relajarse, aunque viene maravillosamente bien para este cometido, pero también es una herramienta maravillosa para aliviar dolores, para mejorar la salud mental y para fortalecer incluso el sistema inmunológico. Y es que además hay un montón de estudios cada vez más que respaldan esto, que lo avalan. Pero hoy hemos traído a una profesora de yoga, de mindfulness, de meditación, maravillosa, Marina Prieto. Hola, Marina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo Muy primero. bien, súper encantada, como siempre. Nos vas a explicar un poquito qué es esto del yoga terapéutico, que es como se llama, creo, o restaurativo. Ahora matizamos un poquito si quieres. Vale, que ahora. Bueno, puede tener ciertos matices ambos. Vale, pues muy bien, porque además no sabía, yo pensaba que, pero bueno, es restaurativo, terapéutico, vale. Y además nos va a dar posturas, nos vas a dar y además creo algunos que tips, algunas cositas ahí tips, para ponerlo en posturas práctica. avanzadas y beginners. Sí, de cada postura podemos hablar un poquito de variantes diferentes para que todo diferentes el mundo... tipos de personas, exacto. Perfecto, pues para dolores, para momentos vitales incluso, nos va a dar un montón de posturas maravillosas. Marina, estoy encantada de tenerte. Y yo de estar aquí. Además es que, mira, yo te sigo en Instagram y me encanta el contenido que hace, las posturas, aparte que simplemente ya es relajante verte. Verme, ¿no? Bueno, intento subir vídeos también pues con tips y demás para que la gente ponga en práctica este mundo tan maravilloso. E intento también grabar vídeos pues con posturas para aliviar ciertos dolores, de todo tipo de... sí. Diario de una yogi, ¿no? Exacto, ahí para todo el mundo que quiera. Vale, pues bueno, por si acaso alguien no te ubica muy bien, eres profesora de yoga, pero además das clases a grupos de todas las edades, de todas las condiciones. No sé si en concreto tendrás algún grupo con alguna condición en concreto, pero bueno, sí es verdad que intentas a través del yoga, de la meditación. Sí, ambas cosas. En una clase siempre, para mí, el yoga en sí es práctica y también meditación. Ambas cosas. Y sí, tengo diferentes grupos, incluso sí que es cierto que a lo mejor de lo que vamos a hablar ahora más profundamente, enfermedades más importantes y demás, yo no recomendaría, depende de qué tipo de paciente, ¿no?, que entre a una clase colectiva de yoga, ¿no?, porque a lo mejor hay que enfocarse más en lo personal y trabajar con esa persona, pero sí que tengo grupos pues desde gente más mayor o incluso gente joven que tiene algún tipo de enfermedad, afección, que siempre que se pueda adaptar, lo incluimos en el grupo. Pero por eso ahora si quieres lo matizamos, lo de yoga restaurativo o yoga terapéutico. Pues vamos a empezar entendiendo. Háblanos de esto. ¿Qué es exactamente el yoga terapéutico y restaurativo y en qué se diferencia con el yoga tradicional? Vale, mira, muy sencillito. El yoga terapéutico, digamos que es una adaptación del yoga, ¿no?, que se utiliza para tratar problemas específicos de salud. Problemas en concreto, ¿no? A diferencia de una clase de yoga tradicional en la que buscamos un poco el bienestar general, ¿no?, tanto hablamos de cuerpo-mente, en una clase de yoga terapéutico pues se van a adaptar muchísimo las posturas, las técnicas de respiración, todo, los ejercicios de movilidad, se va a adaptar todo a cada tipo de persona, dependiendo de la enfermedad en concreto que sea, porque no todo el mundo puede hacer todo, ¿no? Si tenemos problemas, cualquier enfermedad cardiovascular, pues oye, habrá muchas posturas que no puedas hacer. Entonces siempre en un yoga terapéutico se adapta todo, dependiendo de ese tipo de Entiendo enfermedad. yo, además has dicho que no se puede meter así. Claro, yo no lo recomiendo porque ahí es donde viene. Yo siempre,
en clases que ahora mismo estoy dando, que en la actualidad doy, si te apuntas a una clase de yoga restaurativo, en una clase de yoga restaurativo vas a buscar un poco más ese bienestar general, pero más enfocado a estiramientos suaves, mucha meditación, ¿no? Para gente que hablemos de ansiedad, estrés, dolores crónicos también, ¿no? Pues que sé, gente que viene con dolor de espalda, con hernias, con protusiones, pero claro, si son cositas más específicas, no recomiendo a lo mejor entrar en una clase así. Nosotros vamos a hablar de cosas más en concreto. Claro, dime. Claro, sí, porque bueno, básicamente tú puedes tener una enfermedad, pero no sabes lo que puedes hacer y lo que no. Entonces, quizá un especialista que esté solo para ti es mucho más adecuado. Entonces, si alguien tiene, supongo que habrá centros, ¿no? Que a lo mejor vayan pues, gente que tenga un mismo, claro, una misma afección, por supuesto. Y de hecho ahora lo hablamos, pero también en hospitales y en clínicas cada vez se está usando más el yoga como una herramienta, ¿no? Complementaria a los tratamientos tradicionales. Maravilla. Sí. Me parece maravilloso. Vale, entonces, yoga terapéutico, yoga restaurativo, que muy bien. Y además yo lo entiendo y lo veo y me parece fantástico que se haga en hospitales, en centros, pero me cuesta un poco entender así como en qué tipo de enfermedades, por ejemplo. Bueno, puede tener un impacto positivo en muchísimas enfermedades, pero así para que la gente se ponga un poco en situación, ¿no? Pues por ejemplo, hablamos de dolores crónicos, como por ejemplo la artritis, ¿no? Osteoporosis, artrosis, este tipo de enfermedades, ¿no? Enfermedades pulmonares, pues asma, bronquitis, COVID persistente, ¿no? Que ahora mucha gente con COVID persistente. Podemos hablar de gente con hipertensión, todo tipo de enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2, el sobrepeso, ¿no? Bueno, mucha infinidad de enfermedades, pero es muy beneficiosa en muchas cosas diferentes. Te voy a preguntar por todas estas enfermedades, ¿eh? Bueno, no tanto en sí por la enfermedad, pero claro, sí... yo no soy médica y eso lo tenemos que dejar claro, pero sí que es cierto que se puede usar este tipo de yoga como una herramienta y como ya no solo también a nivel físico, sobre todo también a nivel mental. ¿Nos vas a dar fórmulas para que quien no sepa y tenga además algún tipo de alguna enfermedad pueda hacerlo incluso en casa sin que sea peligroso? Sí, porque ahora hablaremos más de eso. Ciertas posturas de las que vamos a hablar hoy es cierto que no las recomiendo hacer sin ninguna supervisión, porque es importante, sobre todo son posturas técnicas, pero hay muchas otras que son muy restaurativas, muy tranquilitas, muy suavitas y que sientan maravillosas. ¿Y para el Alzheimer también? Sí, para el Alzheimer también. Porque es mira cierto que claro, es que es un mundo complejo, pero sí que es cierto que yo lo recomiendo en modo prevención, ¿no? Para todo el mundo y en el caso de tener esa enfermedad tan, por desgracia, lo que hago siempre es, depende de en qué momento de esa enfermedad se esté, pero bueno, enfocarlo tanto al paciente en sí como a los cuidadores, ¿no? Que yo creo que también es muy importante que esa gente que cuida a personas con Alzheimer tenga como técnicas para sobrellevar un poco ese estrés, esa ansiedad. Poco se habla de los cuidadores. Poco se habla. En realidad nos enfocamos mucho normalmente en el enfermo. En el enfermo, que por supuesto... Pero el cuidador... Háblanos un poquito me gustaría, del Alzheimer, ya sea para el enfermo o para el cuidador. Y también has dicho, de hecho, artritis. Me gustaría que nos dijeras algo, incluso la hipertensión. Sí. Háblanos un poquito, por ejemplo, de estas tres. Por ejemplo, en enfermedades como, por ejemplo, la hipertensión, está demostrado que la práctica de yoga y también en conjunto con respiraciones suaves reduce un montón la presión arterial. Luego, por ejemplo, si quieres, vemos posturas como Viparita Karani, ¿no? Que relaja mucho el corazón y eso es muy beneficioso. Por ejemplo, con artritis, ¿no? En el que digamos que las articulaciones duelen mucho, se inflaman y demás, pues un yoga suave va a hacer que mejore la movilidad, que se reduzca ese dolor y sobre todo que se aprenda a trabajar de forma que las articulaciones no se sobrecarguen. Muy bien eso. Sí, y luego con el tema del Alzheimer, ya veremos también cositas por ahí, pero también súper demostrado que la práctica de yoga y la meditación, ambas cosas, en todos, pero en esta súper importante, pues va a hacer que aumente la concentración, se fomente la memoria y también un poco que lo enfoquemos a esos cuidadores, ¿no? Esa gente que cuida a personas con Alzheimer que necesita quizás herramientas para gestionar muchos momentos.
¿Lo podrían hacer juntos? Así se me ocurre, es que me los he imaginado. Sí, pues sería maravilloso además. ¿Verdad? Sí. Vale, pues vamos a entrar en materia, Marina. Me apetece mucho que nos hables de esas posturas, de las técnicas. Además, te voy a preguntar también en algún momento, porque sé que tú eres muy, muy pro y muy fan de la respiración. A Sí. ver, eso también donde lo podemos incluimos, meter. claro que sí, Así que como hay la meditación, has dicho en el Hay mundo. muchas posturas de yoga que en conjunto con una técnica de respiración, eso es como un combo maravilloso y estupendo. Tu vida tiene que ser un paz y amor y armonía, ¿no? Sí, al final Sí. no es constante, como yo siempre digo, son chispitas de felicidad, ¿no? La gente se piensa que ya haces 2 veces yoga y ya vas a estar todo el día a modo zen y happy flower, no. Pero durante ese momentito va a ser muy agradable. Pero te dará herramientas de gestión, supuesto, ¿no? por Llegará un supuesto. momento en el que no explotes, sino digas, Sí, te da un margen ahí como de, no exploto, voy a decidir cómo respondo a esto, ¿sabes? Sí, por supuesto. no está mal eso. Vale, por ejemplo, no me lo has mencionado, creo, y si me lo has mencionado no lo sé, pero Puede ser que me haya dejado cosas. bueno, seguro, es que Hay te muchísimas. voy a preguntar, Claro, te voy a preguntar cosas que no me has dicho, pero la inflamación, que tanto se habla de la inflamación, por Dios de mi vida. Sí. ¿Qué posturas o qué nos recomiendas para, de hecho, la inflamación crónica? Vale, pues mira, por ejemplo, en estos casos a mí se me viene a la mente y yo súper recomiendo practicar torsiones, ¿no? Las torsiones en yoga lo que van a hacer es favorecer el sistema linfático, mejorar la digestión y sobre todo reducir un montón la inflamación del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de una postura en concreto y si quieres ya Sí, vamos con detallitos. Vale. Mira, las torsiones se pueden hacer sentadas, se pueden hacer tumbadas, pero bueno, una torsión sencilla que todo el mundo podría hacer. Vamos a hablar de esta en concreto, en la que vamos a girar primeramente hacia un lado, por ejemplo el derecho, y luego al izquierdo, ¿no? Esta sería una torsión que todo el mundo podría hacer. Todo el mundo, da igual. Esta, digamos que sería como el nivel inicial y una torsión suavita que todo el mundo puede hacer. Y ese ángulo recto que yo veo ahí con su pierna estirada, eso lo puede hacer cualquier persona, aunque sea una quizá al principio loseta. pues va a costar un poquito el tema de que la mano que llevamos atrás, quizá al principio la va a llevar más lejos, ¿no? Esto es como todo, necesita práctica y requiere constancia, ¿no? Al final se va perfeccionando un poquito. Pero claro, la idea es que esta pierna esté estirada, que la otra esté doblada y tú te vas a coger la rodilla con tu mano contraria, vas a llevar la mano hacia atrás y ahora ahí se va a inhalar creciendo hacia arriba y al exhalar se va a hacer la torsión girando no desde el cuello, claro, la torsión no la hacemos desde aquí, sino desde el tronco, ¿no? Y al girar, por ejemplo, en este caso, hacia el lado derecho, pues estamos comprimiendo todo el lado derecho del cuerpo, por ejemplo, la zona del hígado, ¿no? Digamos que en ese instante hay como, al presionar con tu propia rodilla, hay como una especie de corte de flujo sanguíneo. Esto es muy interesante porque es súper demostrado. Se corta el flujo sanguíneo, tú lo mantienes ahí cortado durante unas cuantas respiraciones y al soltar es como que todo vuelve a fluir y además se utiliza y sirve para que ese órgano, imagínate el hígado en ese en concreto, haga como una limpieza. Tu organismo se limpia y la circulación fluye, ¿no? En este caso. Luego hacia el lado izquierdo, pues por ejemplo con el bazo, ¿no? Que es súper importante ahí. Pues lo mismo, se va a comprimir un poquito, tú vas a estar respirando y luego al soltar es como la sangre fluye y todo se limpia, ¿no? O sea, muy beneficioso, sobre todo para el tema de digestiones, inflamación, aparato digestivo, ¿no? Que, por ejemplo, yo siempre he tenido, siempre es mi debilidad, ¿no? Tengo una hernia de hiato y tal. A mí las torsiones me cuestan la vida, pero me viene muy bien trabajar. ¿Lo notas? Lo noto muchísimo. ¿Se puede hacer así, yo tal cual yo estoy ahora mismo? Sí, claro, pues es que incluso en silla lo podríamos hacer, que sería, por ejemplo, cruzando, en este caso, la derecha sobre la izquierda, imagínate. Como nos sentamos normales, exacto, así. Y tú te coges tu mano tu rodilla con la mano izquierda y girarías hacia atrás y inhalarías alargando y al exhalar giras. Claro, aquí no lo vas a notar tanto en la parte, pero bueno. Sí, es maravilloso, pero además las torsiones también desbloquean muchísimo la zona lumbar en este caso y entonces, por ejemplo, aquí, pues en este caso va a ser suavita y luego tendríamos como, claro, para diferentes tipos de personas. Por ejemplo, si metes el codo, en ese caso, pues ya la torsión va a ser un poquito más intensa. Al meter el codo es como que empujamos y giramos un poquito más. Imagínate un trapo mojado que estamos estrujando, ¿no? Es como esa sensación. Y luego, bueno, ya al nivel avanzado, que sería, bueno, o así, ¿no? También podría cruzar y ya a nivel avanzado sería con la rodilla, claro, no todo el mundo puede hacer esto, porque claro, mucha gente lo hace y de ese momento el isquion derecho es como y nos volcamos hacia un lado, entonces hay que mantener los dos isquiones en el suelo y bueno, esto ya sería como un nivel mucho más pro, imagínate.
estamos haciendo un ¿Qué? enlace y nos estamos abrazando con Madre nuestros mía. propios. Pero bueno, se puede llegar. Claro que sí Claro, yo te llega, hablo por desde supuesto. Obviamente, gente que tenga dolores crónicos de espalda, este tipo de cosas, no le voy a recomendar, no vamos a hacer este nudo, ¿no? Pero si tú no tienes ningún tipo de dolencia física, digamos, y tu aparato digestivo no funciona con normalidad, pues practicando esto hace que se relaje mucho más y esas serían como las 3 opciones. Muy fan de En este caso, las torsiones me voy a hacer. pues son geniales, te las recomiendo de verdad. Y en este caso, por ejemplo, hablando así, matizando, porque ahora a lo mejor alguien ve el vídeo y dice, yo, venga, ahí del tirón, me engancho aquí. No, a lo mejor lo que recomiendo en casa, si nadie te va a supervisar, es que te quedes primera o como mucho en la segunda. Porque hay Vale. gente que también tiende a hacer mal las torsiones, las hacemos así con el cuello, ¿no? Y torsionamos con el cuello. El cuello no El cuello sé. no se gira, se gira el tronco. Exacto, Más va bien con nuestro tu tronco. Exacto. Sí. Vale. En este mundo de estrés que vivimos, por desgracia, porque sí, pero este estrés, esta ansiedad, estos problemas de sueño, porque llegas a la noche, estás muy cansado, Hiperactividad máxima en la mente. pero Sí. entonces para dormir mejor, para dormir, Para dormir, primero para bueno, dormir y sí. ya Y luego aparte, para que la calidad del sueño sea bastante buena, obviamente, para que Exacto. descansemos. Aquí posturas e incluso Aquí te voy a dar una postura que, bueno, habría muchas, ¿no? Pero una en concreto que te prometo que puede ser de mis preferidas. Y una técnica de respiración para practicar en esa postura. Que también hay muchas, ¿sabes? Que esto es un mundo súper complejo y hay muchísimas técnicas. Pero bueno, por ejemplo, en este caso vamos a hablar de la postura de la mariposa tumbada, para que todo el mundo entienda que es Supta Baddha Konasana, ¿vale? Que se llama. Vale. Entonces, nos vamos a tumbar, que esto, por ejemplo, si estamos hablando de tema insomnio, te recomiendo que la hagas en la cama, ya con el pijamica puesto, preparada para dormir, ¿vale? Entonces, es una postura en la que nos vamos a tumbar boca arriba con las plantitas de los pies juntas, ¿vale? Aquí la hemos hecho sencilla, sin ningún tipo de elemento, pero se podría hacer, y la recomiendo mucho, con una almohada debajo de la espalda, como para que el pecho se abra y los hombros caigan. Una almohada, ¿cómo se coloca esa almohada? Yo te recomiendo que la coloques como en vertical, O sea, como hacia abajo en tu en tu columna. Vale, porque Exacto. siempre me la imagino de la otra forma. También se puede poner horizontal en la parte alta, ¿no? Como en la zona de las Vale, escápulas. vale, Pero a vale. mí me gusta como en la columna porque es como que el pecho se abre y la columna sienta maravilloso además para la espalda, ¿no? Entonces, en esta postura igual la puedes hacer así también. Bueno, va a relajar muchísimo el sistema nervioso. Va a hacer que la calidad del sueño sea mejor. Pero todo esto, si lo combinas con alguna técnica de respiración, a mí me encanta, por ejemplo, trabajar con 4-7-8. ¿Vale? Que seguro la has escuchado porque es muy famosa. Y sería inhalar en 4, retener el aire 7 segundos y exhalar en 8. Se puede exhalar por la boca, pero yo te recomiendo que lo hagas por la nariz todo el tiempo. Claro, eso yo era una cosa que te iba a preguntar. Porque a veces cuando me pongo a una meditación, cuando no puedo dormir, y me dice, y échalo por la boca, y yo, me viene muy mal echarlo. Yo le digo a la persona que Sí, está es como no me grabada, pega nada. Claro, porque si abro la boca ya estoy concentrada en abrir la boca y yo duermo con mi boca cerrada. Claro, yo en mis meditaciones siempre te voy a guiar a que las 2-3 primeras respiraciones que hagas recién sentado o recién tumbado sean por la boca. Ajá. Pero no por la boca típico, que eso es como, no, por Dios, mundo, no. Ese tipo de respiración a lo mejor para el pilates, otra historia, sí. Vale. Pero, por Dios, lo que queremos es liberar estrés. Entonces, como abre la boca, es como suelta, ¿vale? Entonces, esas 3 primeras sientan muy bien, porque inhala y haces como incluso suspiras, como suéltalo todo, Claro, todo lo el malo del ruido. día, todo para afuera, eso. Y ya después, yo te recomiendo que inhales, obviamente inhalar, porque obviamente tenemos esos pelillos ahí que existen para algo, para filtrar, es verdad. Y luego la exhalación por la nariz calma muchísimo. Os prometo que activa el sistema nervioso parasimpático y relaja muchísimo. Igual hay otras técnicas, por ejemplo, hay una que se llama la respiración del océano, ¿no? Que exhalas por la nariz, pero se lleva un poquito el aire como hacia la glotis, hacia la garganta, se cierra un poquito la glotis y suena como... Vale. Y ese sonidito como que calma. Entonces, podrías hacer inhalar en 4, retienes 7 y luego si te apetece, pues como... y suelta en 8. Y esa técnica junto con esta postura, te prometo que no haciéndola 2 veces.
Claro, un Tú poquito más. piensas que ahí va a tener que hacer un trabajo de tomar presencia, un poco meditativo, de tú misma contar, estoy inhalando en 4, estoy reteniendo 7, estoy exhalando en 8, y ahí va a empezar a lo mejor al principio a notar, uy, pues no me está gustando porque estoy reteniendo el aire y noto que se me acelera un poco el corazón. Es como un instante de observarte a ti misma en esa posición. Y puede que al principio sea, luego con la práctica sí, relaja muchísimo. Vale. Mariposa y 4-7-8 y 4-7-8. Sí, 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 Muy puede bien. ser. Que se puede ser 4 o 5, siempre que la exhalación sea el doble de la inhalación se recomienda. Pues Ah, imagínate, vale. inhalo 3, retengo 4, pero suelto en 6. Se recomienda que si la exhalación es más larga que la inhalación, afecta beneficiosamente. Pero dices que te puedes, como te estás observando, puede que el corazón como que te vaya Claro, es más... que cuando no haces, no, pero no me refiero a que vaya a afectarte mal, sino, claro, la retención de aire en lleno o en vacío puede generar ahí como, que es como una sensación de, esto no me está gustando, pero sienta muy bien. Claro, esto no me está gustando porque es No como estoy que... acostumbrada a hacerlo, claro, al final. Pero esto lo iba a enlazar con problemas cardiovasculares. A lo mejor alguien que tenga... Es que antes has dicho lo de la presión Arterial, sí. arterial. Posturas que, por ejemplo, rebajan muchísimo la presión arterial. Vamos a hablar de la siguiente, por ejemplo, que se llama Viparita Karani. Es una postura, bueno, es que yo digo, esta es mi preferida, pero luego siempre hay otra que te voy a decir, esta también es mi Claro, preferida. porque ha dicho que era mariposa. Yo me la he apuntado mariposa prefe. Sí, bueno, pues esta también la puedes poner. Viparita Karani sería como dibujar un ángulo de 90 grados en la pared, ¿no? Se puede hacer en el suelo, pero esto también lo puedes hacer en el cabecero de la cama, ¿no? Antes de Claro. dormir, por ejemplo. Igual no todo el mundo a lo mejor puede hacer esta posición tan recta, porque hay gente que la zona lumbar como que no está acostumbrado a estirar tanto la columna y no puede hacerlo. Entonces, bueno, pues ahí en ese caso te recomendaría que doblara un poquito la rodilla, lo que necesitaras, ¿vale? Vale. Pero esta postura reduce un montón la presión arterial, favorece el retorno venoso, digamos, como Ujú. el flujo sanguíneo Ah, cuando vuelve al ujú. corazón, de los órganos, de los tejidos, y relaja muchísimo el corazón. Es que es maravillosa. O sea, esta antes de dormir no viene bien. Sí, 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 también. Está Es todas. que por eso te digo que no solo hay una, hay Claro, pues muchas. Claro, hemos traído una para cada ejemplo, pero habría sí, muchas. sí, Y podría hacer ambas incluso. te puedes hacer todas las que vamos a Todas. hablar. Puedo hacer una secuencia pequeñita de... No, todas no. Todas, no, Algunas no, 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 todas no. no. Vale, Te puedo hacer una secuencia pequeña de 3 o 4, mantienes cada una 5 o 6 minutillos y ¡buah! Te prometo que vas a dormir como un angelito. vale, vale, vale. Mira, por ejemplo, en este caso, ¿no? Mm. Esta sí se recomienda para personas que tengan enfermedades cardiovasculares. Pero esa es... Viparita Karani, ángulo de 90, para que Ah, tú me vale. entiendas. Pero luego, por ejemplo, es que es como para este nivel inicial, para que tú me entiendas, ¿no? Vale, Vamos a vale. avanzar un poco en el Venga. mundo de que esta podría ser como una invertida, que se clasifica en yoga, ¿no? Esta postura podría ser Invertida una porque tienes invertida. la cabeza abajo. Postura invertida va a ser toda aquella en la que el corazón esté un poquito por encima de la cabeza. En este caso no, estamos igual, pero tenemos las piernas hacia arriba y también se podría hacer siguiente nivel, por ejemplo, poniendo debajo del culete una almohada, un par de almohadas para que ya sí haya como una pequeña Del inclinación. culete que no lumbares. No, culete, para Vale. que no haya arqueo en la espalda. Y ya luego podríamos avanzar, por ejemplo, seguimos a la siguiente y hablamos de Sarvangasana, postura de la vela, ¿vale? En este caso, ahí va. A esta postura sí ya sí hay que tener un poco de cuidado. Porque hay ciertas personas, como por ejemplo hipertensión, pues a lo mejor ya no se recomienda tanto. Es una postura que requiere un poquito más de esfuerzo y sobre todo una postura muy técnica. Se le llama parada de hombros. Aquí la gente suele, si no tienes un profesor o profesora que te ajuste y te indique cómo es, la gente suele como aplastar la cervical. Es que hay que tener cuidado con esta O sea, postura. está en la cama, en teoría no se puede hacer. No, de hecho en la cama no necesitas como un suelo estable para que Eso. tus codos estén firmes. Vale. Entonces, por ejemplo, para la cama la otra. Pero claro, esta postura, por ejemplo, sí te la recomiendo muchísimo si tú no tienes una enfermedad cardiovascular, no hay hipertensión, estás sana, pero tienes muchos problemas para dormir, mucho estrés. Es una postura maravillosa para calmar, para relajar. Se usa en yoga, por ejemplo, secuencias como Ashtanga, ¿no? Que es un tipo de yoga así más activo, se usa para la parte final, que es para calmar. Ujú. Sí. Y ahí ya fíjate si el corazón sí está por encima de la Sí. cabeza. Esta se podría hacer igual en la pared, con las piernas en la pared y adaptando. Es que hay tanta Ya, forma de vale. adaptar una postura a cualquier tipo de alumno que lo necesite. Esta sería, por ejemplo,
un pasito más. Y luego tenemos también ya la siguiente, que ya sí es bastante más avanzada, Sirsasana, parada de cabeza. Vale, a ver. Vale, mira. Aquí, bueno, modo técnico, no sé si quieres entrar un poquito. Bueno, por un si la poquito. gente... Claro, esta igualmente no recomiendo que en casa os pongáis como locos a hacer parada de cabeza si nunca hemos hecho yoga y si encima... No, mejor, no, de hecho, mejor venir a clase que yo digo cómo o un profesor cualificado dice hay cómo que hacerlo. decir, de hecho, que el otro día que yo me empeñé en hacerla, Cierto. que yo decía, yo no puedo, y tú sí, digo, venga. Claro, al final... y ella Claro. me guió, me ayudó y fue súper chulo. Sí, y además una postura invertida siempre es como un poco reto, ¿no? Porque ahí es como, yo no puedo, hay gente que puede llevar conmigo 2 años y yo no puedo, digo, al final no ha costado confianza en ti mismo. Sí. También en confiar en la persona que te está guiando, que son muy Confié bonitos. en ti un montón, Confiaste en mí un montón. Y la hiciste, jolín, la hiciste súper bien. Sí, no sé si estaría torcida o no, pero... No, todo bien. Entonces, bueno, es una postura así un poco por encima en la que hacemos como un triángulo con las manos, ¿no? Uh-huh. Y en la que la coronilla, la parte de la coronilla y no la frente va a estar apoyada en el suelo. Ajá. Entonces ahí la gente siempre me dice, es que aquí cuando yo pongo la cabeza se me va todo el peso del cuerpo al cuello. Suele pasar que me dicen, es que no, porque yo tengo problemas cervicales. Cuidado, si tienes problemas de vértigo cervicales, no te pongas a hacer parada de cabeza. Pero si tú tienes un buen triángulo y un buen apoyo en el suelo, el 80% de tu peso lo van a sujetar tu hombro. El 20% va a estar aquí. Entonces no va a pasarte nada en el cuello si lo haces bien. Vale, vale. Pero bueno, ya sí, esta sí sería como una invertida mucho más avanzada, porque aquí ya sí, completamente el corazón por encima de la cabeza. Qué chula, qué bonita es. Es muy bonita y además hace que mejores mucho tu concentración, porque en ese momento ya tienes que estar ahí presente en ti, en tu cuerpo. La respiración mejora muchísimo la circulación, obviamente. Y igual relaja el corazón, aunque parezca que al principio se te va a salir por la boca la adrenalina de hacerlo, pero es una postura muy interesante, sí. Aquí estamos hablando un poco de enfermedades y posturas que podrían beneficiar o aliviar. Claro, aliviar los síntomas. A veces preventivo. Sí. Pero esto para todo el mundo. Para todo el mundo. Sí, las que vayamos indicando, esta olvida, de esta nos olvidamos un poco en el caso con ayuda, pero... Claro, con ayuda y obviamente si todo está bien. Pero sí, la mayoría se pueden hacer. Me voy a meter un poquito en un terreno un poquito más duro. Bueno, no sé aquí qué me podrías decir, sinceramente, para enfermedad del cáncer. Que te ayude a llevar pues esa ansiedad o esa fatiga, ese cansancio, claro, ese todo. Movimientos, no, perdón, que ya estoy yo pensando en la postura. En momentos en los que, claro, al final estás pasando por una quimioterapia, una radioterapia, tal, pues sí que es cierto que hay mucha fatiga, mucho cansancio, también ese estrés, ¿no? Por lo que estás pasando y demás. Entonces, bueno, aquí postura muy, muy restaurativa, Balasana, ¿no? Que es la postura del niño o la niña, se llama. Esta postura, fijaos que yo aquí hago el gesto de separar un poquito la rodilla, ¿vale? Para hacerle un poquito de espacio al cuerpo, porque hay gente que si no separa la rodilla no llega con la frente al suelo. Y ya aquí llevaríamos frente al suelo y se podría hacer de diversas formas. Si no llego al suelo, pues me pongo un cojincito debajo de la frente. ¿Vale? Porque claro, parece fácil, pero no todo el mundo tiene una movilidad estupenda, ¿no? Se podría hacer con los brazos estirados si te apetece estirar más la columna, pues esta postura relaja muchísimo la espalda. Ya no solo para gente con cáncer, ¿no? Sí, pero no, claro. para todo. O se puede hacer con los brazos dobladitos hacia atrás, como haciéndonos un huevito. Una postura que es verdad que para esos momentos quizás, no solo esta, muchas otras, pero es una postura que beneficia mucho esos momentos de fatiga y estrés. Esta es así, ¿no? Es así con tus piernecitas dobladas. Sí. Vale. Variantes que podamos hacer de esta, poner los bracitos hacia atrás, colocar Cuando has dicho hacia atrás es en el suelo, que no en tu espalda. Sí, imagínate que es que justo aquí no lo hemos hecho, pero... No, pero he entendido que era en el suelo. Sí, hacia atrás y completamente relajado en el suelo. Es como hacerse un huevito ahí y quererse mucho en esa postura, ¿no? En esos momentos tan difíciles es como me quiero. Muy bien, qué importante es. Sí. Si me has dicho antes diabetes, vamos a ir... Bueno, es que ninguna de las enfermedades de las que vamos a hablar... Tiene menos importancia que otra, claro. No, y todas son... En fin, pero bueno, sí. Diabetes, lo has dicho antes y me he quedado como diciendo... ¿Diabetes? ¿Cómo se ayuda? O sea, ¿qué hay ahí? Es curioso porque, por ejemplo, prácticas como el saludo al sol, ¿no? Surya Namaskar. Surya Namaskar es un conjunto de, ahora lo vemos, de asanas. Pues estamos hablando otro rato de posturas, si nos ponemos un poco más técnicas. Asana en yoga tú significa ponte todo postura. lo técnica que necesites.
Vale, ese conjunto de posturas que vamos a ver ahora se utiliza en yoga normalmente al principio para activar un poquito, para calentar, ¿no? Para conseguir ese fueguito. Entonces, a lo mejor en enfermedades como diabetes tipo 2 o sobrepeso incluso, aunque se adapte todo lo que se necesita a la persona, va a ser una forma de activar un poquito el metabolismo. Ajá. Exacto. ¿Se activa? Se activa el metabolismo, sí. Interesante. Y sobre todo también, muy interesante, que se mejora la sensibilidad a la insulina, que eso la gente no lo sabe. Sí, Sí. o sea... Es que mira, voy Sí. a enseñarte. Vale, se empezaría la postura de la montaña, que es esta posición que veis ahora mismo, que es la Esa que está. posición ya es la postura de la montaña. Esa postura de la montaña que parece tan fácil es difícil, porque vas a estar completamente erguido, ¿no? Ujú. Ahí tienes que tener una buena activación de bandas, que se llama, ¿no? Que son como tres, ¿esto qué es, no? Claro Como que- tres puntos energéticos que tenemos en el cuerpo que están, digamos, el suelo pélvico, ¿no? Como activación del suelo pélvico, luego como 4 deditos por debajo del ombligo, que es algo muy sutil, pero es como que se mete un poquito para adentro y para arriba, una cosa sutil. Y luego el último sería la barbilla, pero bueno, en este caso no se activa porque en otras posturas sí se lleva la barbilla al pecho. Pero bueno, como la activación de esas dos bandas, vale. Entonces aquí, vamos a empezar ya que es una secuencia con movimiento. Inhalaríamos, subiríamos los brazos arriba y al exhalar nos plegaríamos hacia esta postura que se llama la postura de la pinza. Obviamente habrá gente que no llega al suelo, pues no pasa nada, doble un poquito las rodillas. Doblas las Todo lo que rodillas. necesite para poner las manos en el suelo. O sea, las manos tienen que estar en el Sí, suelo. no Vale. pasa nada si no tocas, pero la Bueno, idea es que sí. baje. Dobla las rodillas, todo lo que necesitas. Inhalas, mira adelante, estirando tu espaldita y ahora doy 2 pasos atrás. Aquí matizamos. Que habrá gente que no pueda ir tan rápido, pues voy más despacito, ¿vale? O bajo una rodilla y luego la otra. Vale, aquí se hace la vinyasa que se llama, que sería inhalando, miramos delante y al exhalar bajamos pecho y barbilla, ¿ves? El culete se queda arriba. Ajá. Y ahora al inhalar entraríamos en la postura de la cobra y al exhalar el famoso perro boca abajo, que mucha gente conoce. Igual aquí, puede ser que no llegue con los talones al suelo, no pasa nada. Que tenga que doblar un poquito la rodilla, no pasa nada. Que note mucha tensión en la zona del isquio y tenga que mover un poco como si estuviera en una bicicleta. Todo eso es que al final Todo eso se no puede pasa nada. No pasa nada. Y además, adáptalo, jolín. No fuerces, no te hagas daño, porque en esta postura la espalda tiene que estar súper recta. Y luego iríamos delante con 2 pasitos, lo mismo, o 3 o 4, los que necesites. Volveríamos inhalando con los brazos arriba y al exhalar volvería a la postura de la montaña. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Que parece que no. Está muy mal. Fueguito. Es fueguito. ¿Es fueguito? Ahí se acelera el metabolismo, trabajamos la movilidad del cuerpo. Entonces, de ahí que yo la recomiende y se recomienda para gente con este tipo de afecciones como... Diabetes tipo 2 y sobrepeso, has Sí, dicho. por supuesto. Sí, sí. Bueno, y para todo el mundo. Para todo el evidentemente. mundo, obviamente. Entonces, como para dar los buenos días a la vida. A la vida eso es maravilloso. Te haces 2, 3 saluditos al sol y Mira vamos a que- comernos el mundo hoy. Sí. Además que se nota que tú lo practicas y es un conjunto de posturas que cansa. Porque mira, ahora te voy a enseñar una opción B, Venga. en la que ya sí te haces 5 y te digo que estás sudando. Te lo digo de O sea, verdad. ahora me vas a enseñar la advanced, ¿no? Sí, como la más avanzadita, claro. Eso, Aquí sí, más a lo avanzada. mejor, obviamente con sobrepeso no voy a poder porque me va a costar más trabajito, pero bueno, para que veáis una No, a lo mejor segunda hay opción. que- Sí, obviamente, pero bueno, eso es cuestión de cada uno. Es lo mismo, solo que mirar, ahora inhalo, miro delante y al exhalar doy un salto atrás. Y ahora voy a bajar, mirar, Eso es una flexión. es una to- flexión potente, chaturanga que se llama. Ahí parece que no, pero estamos ahí trabajando sí, tren sí. superior, core. Y ahora, si os fijáis, entramos en vez de la postura de la cobra, aquí se llama el perro mirando hacia arriba, porque aunque no lo notéis, yo tengo todas las piernas en el aire, solamente los empeines están sosteniendo la postura. Es fuerte, es una postura que ¿sabes? Ujú. Requiere como... Y ya, perro boca abajo. Y luego volveríamos hacia adelante otra vez con un salto, si puedo, obviamente. Y arriba inhalando, etc, etc. Entonces ahí se trabaja en el Surya Namaskar. Y luego estaría como Surya Namaskar A, B, diferentes tipos, pero bueno, un poco por encima. Y con esto mejoramos movilidad, lo que habéis dicho de la sensibilidad a la insulina, pero nos ponemos súper fuertes. Bueno, si quieres te pones muy fuerte, que el yoga engaña, ¿eh? El Que la yoga- gente se piensa que es todo el tiempo, que también depende del tipo, pero hay yoga muy, muy exigente físicamente. Sí, sí, yo el otro día, cuando me estabas enseñando la postura esta, te vi la espalda y dije, pero Marina,
¿Esto cómo puede ser? Y cierto. Sí. Pero esto para hacerlo por la mañana, por ejemplo, venga, el saludo, ¿cómo Al le sol. llamas? Saludo al sol. El saludo Que al sol, saludamos al sol, sí. hay que hacer varias series, porque yo lo llamo Sí, serie. claro. ¿Cuánto rato? Es para levantarme No, antes. va a tardar poco. De 3 a 5 series está genial. De 3 a 5 series. Minutos. Bueno, que nada, eso va a tardar menos de 5 minutos y se tarda como Vale. poquito. Eso, Sí. eso. Y más si lo que quieres es activar, va a ser rápido. Pim, pam, Sí, que hay pum. veces que digo, vale, vamos a. Luego te enseño también una técnica de respiración para la mañana, que es muy interesante también. Vale, Luego la hablamos al final. perfecto. Me lo apunto ahí. Momentillo también así chunguillo. Ictus, Parkinson, posturas para. Entiendo que esto va un poco mundo equilibrio, Sí, mundo. bueno, obviamente no solo el equilibrio, todo tipo de posturas restaurativas van a beneficiar a lo que hablamos siempre, a relajar, a calmar y demás, pero sí que es cierto que mundo equilibrio es muy interesante para este tipo de enfermedades, porque lo que va a hacer es, obviamente, fortalecer el equilibrio, mejorar la concentración y aparte son posturas en las que se tiene que tomar mucha presencia de cómo se activan tus músculos, ¿sabes? De pensar cómo esa activación muscular Eso viene un poco para la también movilidad y demás. tipo coordinación. Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Mejora la concentración, la coordinación, el equilibrio, todo, sí. Mira, vamos a ver posturitas, por Dinos. ejemplo. Empezamos con la postura del águila. Postura del águila, Garudasana, que se llama. Vale, aquí, si no me equivoco, empezamos con la postura avanzada, que obviamente quizás si te acabas de salir de un ictus y necesitas adaptarla, ¿vale? Que ahora te digo cómo. Vale. Mira, postura final. Es una postura súper exigente también. Parece fácil y no lo es. Parece porque no sé si fácil. se aprecia para nada, ¿eh? Está manteniendo el equilibrio sobre una pierna. Ujú. Y esta pierna está enraizada y enganchada por detrás, en la zona de tu gemelo. Y luego este gesto parece fácil, pero hay gente que ni siquiera llega. Tú pones sobre codo y a lo mejor ni siquiera llega A aquí. ver, que tengo la chaqueta, ¿eh? Entonces, podría ser aquí o ya podría ser aquí. Pero Eh. parece fácil, pero ahí los hombros ya... Uy, pero un ni qué alivio, trabajito. ¿eh? Sí, es muy ¿Y esto lo buena. puedo hacer al revés? Sí, claro, Uf. a ambos lados, porque primero un hombro y luego el otro. Y luego sí como los codos un poquito arriba. Claro, es que yo no, a ver, yo no he hecho yoga en mi vida, lo tengo que decir. O sea que, perdonadme quien No, bueno, sepa. todo es ponerse, yo siempre te lo digo. Ujú. Entonces, en este caso, pues bueno, tú piensas que estás enraizando un solo pie y ahí estás pensando cómo enraizas, cómo activas tu musculatura. En este caso, dejando la pierna un poquito doblada. No es nada fácil, de verdad os lo digo. Pero es una forma de entrenar ahí tu cerebro, que en este tipo de enfermedades viene genial. Ujú. Y luego, mira, en caso de que la necesitáramos adaptar, pues lo que haríamos sería colocar el piececito en el suelo, por ejemplo, un primer paso, y dejarlo ahí, ¿ves? Ajá, Y ahí vale. ya tenemos un poquito de inestabilidad, pero sostenemos con los deditos. O incluso ponerte aquí una banquetita pequeña, un bloquecito y poner el pie encima y vas como avanzando. Y esto lo hago con mis mayores también, que O sea, tendrías el pie un poquito por un arriba. poquito por arriba estaría como apoyadito, pero sería hoy un poquito de inestabilidad. Que os prometo de verdad que ya no solo la gente mayor ni la gente con enfermedades, que yo vienen a clase y la gente joven, es que yo el equilibrio es lo peor que tengo. Es que ¿sabéis qué pasa? Que la gente no lo sabemos, pero el equilibrio en yoga, las posturas de equilibrio, se reflejan un poco cómo es tu vida. Ah, sí, cuéntanos Esto va a eso. sonar muy místico, No, pero sí bueno. que es cierto que si tú en tu vida llevamos esta vida atropellada y tenemos como 1000 cosas en la cabeza, no nos centramos en nada, cuando tú te pones en la esterilla, en el mat, y pruebas una postura de equilibrio, estás pensando en no sé qué, no sé cuánto, tengo 1000 cosas en la cabeza, y como no te concentres en ese momento, en lo que estás haciendo y en activar bien, oye, el equilibrio es fatal. Entonces, por eso digo que no es nada fácil para nadie. Es cosa complicada. Voy a hacer un símil con la conducción. Ay, a ver, cuéntame. Porque es que a mí mi profesor de autoescuela es un poco lo que me decía. Dice, tú cuando veas al coche delante o al quien sea, Sí, dentro del carril que no está en la línea, ¿no? centrado, sino que va como... Es que va Es pensando que en... va, entonces, y me has Sí, recordado. te ha venido, ¿no? Pues justo eso. Es que esto es maravilloso para Además, luego aquí y interviene ahora. aquí y ahora y luego interviene mucho también la frustración. Es que no me sale, ¿no? Mierda. Y está a lo mejor en una clase de yoga y de repente la chica que se cae, el chico que se cae. Mierda, no sé qué. Y yo siempre digo, no pasa nada, te caes, pues vuelve a empezar. Pero tampoco nos frustremos, porque Claro, hay que somos practicar. muy Somos fustigadores. muy exigentes con nosotros mismos y nosotras mismas todo el tiempo.
¿Me vas a decir más de este mundo coordinación, equilibrio? No, bueno, postura de equilibrio hay muchísimas, ¿no? Pero bueno, la más básica sí que se trabaja también en modo principiante sería la postura del árbol, ¿vale? Postura del árbol, vamos a trabajar el equilibrio también sobre una pierna y podríamos empezar poniendo los deditos en el suelo y apoyando el talón en el tobillo contrario, ¿no? Con las manos en el centro del pecho o más avanzadito con las manos arriba si puedes, ¿no? Pero mantenemos el equilibrio sobre una pierna. Vale. Y un poco también trabajo de apertura de cadera para que la rodilla vaya un poquito hacia afuera. O ya sería ir avanzando sobre tu pierna hacia arriba, todo lo que puedas para hacerla más intensa. Siempre evitando la zona de la rodilla, que la gente apoya en la rodilla y esta zona es complicada, o por debajo o por encima. Yo recomiendo que la zona de la rodilla se quede libre. Vale. Pero habría muchas otras. Es que podríamos estar aquí Ya. 7 días hablando de posturas de equilibrio. Para eso nos apuntamos a yoga, ¿no? Obviamente, y las descubrimos, claro que sí. COVID, asma, bronquitis, todo este Enfermedades mundo, pulmonares. todas las enfermedades efectivamente pulmonares, tienen también su postura para ayudar, para sanar. Por supuesto, hay posturas para todo. Pero mira, por ejemplo, aquí, pues, más que una postura más difícil del mundo, te diría, ¿eh? Postura de meditación. Sukhasana, ¿no? Sukhasana se llama postura fácil. Es cierto que yo siempre... ¿Qué es una postura fácil? Pues aquella en la que tú te puedas sentar cómoda, cómodo. No me importa si cuando te sientas, como por ejemplo aquí, yo tengo una pierna encima de la otra porque tengo muy buena apertura de cadera. Pero podría ser con las piernas cruzaditas normales, que así no estoy cómoda, pues estiro las piernas. ¿Sabes? Como Vale. postura fácil se llama, ¿no? Una postura que te permita concentrarte en lo que ahora vamos a hacer, que es respiración, técnica de respiración. Vale. ¿Vale? Vale. Entonces, postura de meditación, pues estás sentadito o incluso en una silla si lo necesitas. O sea, tal cual estoy yo ahora mismo. Sí, pero con la espalda erguida porque ahora tu diafragma esté abierto, no estemos comprimiendo, estiramos la columna, relajamos los hombros, ¿vale? Esa sería, por ejemplo, una buena postura. Además, lo puedes practicar si quieres. Venga. Vamos a hablar de Nadi Sodhana, respiración alterna. Este pranayama limpia muchísimo las vías respiratorias y mejora la oxigenación en el cerebro. Es que este también es maravilloso, uno de mis preferidos. Este no sé si lo voy a hacer, ¿eh? Pues, bueno, depende de cómo me hagas lo respirar ahora. vemos. La cosa es que vamos a trabajar de forma unilateral con la fosa nasal, vamos a ir tapando una y la otra. De esta manera también trabajando los hemisferios del cerebro, ¿no? Están cruzados, pero aquí se equilibra un montón. Y hablando más de energía, pues la yin y la yang, ¿no? La energía femenina y la masculina, el frío y el calor, todo eso se equilibra. Bueno, no entramos mucho en rollos, pero mirad, No, las pero está manos. interesante. La mano, pues siempre con la mano derecha. Si tengo la palma abierta, habría como dos formas. Hay gente que coloca el índice y el corazón en el entrecejo, Da igual bueno, sí. la derecha, ¿no? Hay gente que coloca estos dos aquí y con el pulgar se tapa la fosa nasal derecha y con el anular la izquierda. Va así, chuchu, chuchu. Pero a mí me resulta muy incómodo porque noto como que las manos se me cansan, yo así no estoy cómoda. Entonces lo que hago es doblar el índice y el corazón y dejar estos tres como si fuera una pincita. Vale, ahora haces. Así, y tú con esto haces así. Esto es más complicado, ¿eh? Dobla índice y corazón. Y ahora con No. estos tres, una pincita. Así, eso. Pues entonces lo que haríamos sería, siempre que sonarse los moquillos antes, esas cosas Claro, que por eso digo, no sé si lo voy a lo hacer. haga, no pasa nada. Igual para eso tenemos el vídeo. Lo que haríamos sería tapar con el pulgar la fosa nasal derecha para inhalar. Imagínate, inhalo en 3. Pues ahora cambio y exhalo por la derecha en 6, 5, 4. Siempre intenta que sea el doble. El doble, vale. Ahora inhalaría otra vez por aquí y al exhalar cambiaría y exhalaría por la izquierda. Digamos que se suelta y se inhala por la misma fosa nasal y se cambia para soltar el aire siempre. ¿Y esto cuando estás resfriado? Claro, esto limpia las vías respiratorias, pero tú imagínate que tienes ahora de repente la fosa nasal derecha súper atascada. Claro. A lo mejor no lo vas a poder hacer. Vale. Pero modo prevención, que se puede practicar a diario incluso, va a hacer que tus vías respiratorias siempre estén limpias y no se ¿Y esto acumulen para el los asma? moquillos. Sí, muy ¿Sí? interesante, sí. Igual, Fíjate tú. si estoy con un cuadro de asma importante, no lo voy a poder hacer. Pero esto siempre modo prevención, modo diario y para trabajar ahí
vías respiratorias y la oxigenación en el cerebro y todo. Bueno, interesante, no, lo siguiente. Pero ahora es que hemos hablado ya de bastante, un espectro interesante de enfermedades, me gustaría tocar un poquito, Marina, momentos vitales, vamos a llamarlos. Vale. Pues a lo mejor cuando ya llegamos a cierta edad, Sí. o cuando estamos, por ejemplo, las mujeres pues embarazadas, Ujú. o hemos sufrido un accidente, momentos Sí, alguna vitales. operación, alguna cosa. Genial, claro. Por supuesto, también hay diversas. Sí, Sí, vamos a sí. empezar con los mayores, que a lo mejor, pues decías antes que pueden tener, no todos, por supuesto, pero suelen tener a lo mejor más problemas de movilidad o esa prevención de caída, no sé, Por eso supuesto, ¿no? Obviamente no queremos que no se caigan y nunca. nunca, porque bueno, a esa edad, ¿no? Hay gente que ya se cae, pues tema de cadera y demás, es complicado, ¿no? Las rodillas, tal. Entonces, bueno, posturas aquí que se pueden trabajar, muchas, diversas, todas. Pero sí que es cierto que a mí me gusta aquí, sí, ayudarnos de elementos que faciliten el tema de que la postura que hagamos esta persona no se caiga. Obviamente la movilidad es un poquito más reducida en ciertas personas, no en todas, pero pues necesitamos una silla, un bloque. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar porque para que veáis diferentes posturas y no sean todas las mismas. Postura del triángulo, Utthita Trikonasana se llama. Ajá, tenéis unos nombres muy fáciles, ¿eh? Muy fáciles, pero Muy bueno, esto fáciles. como siglos de historia Ya, en... Vale, pues mirad, aquí pues vamos a usar una silla para la postura del triángulo, ¿vale? vale. Entonces, en esta posición, lo que hacemos es colocar el piececito, en este caso el derecho, apuntando al frente y el izquierdo hacia adelante, ¿no? Ajá. Dibujando un triangulito con las piernas. Entonces aquí lo que vamos a hacer es separar los bracitos, inclinarnos buscando la sillita y subir el brazo contrario. Mirad qué bonita. Sí, Además, y si os además es fijáis, que lo hacen en muy este caso no bajo abajo del todo, pero que ahora os lo enseñaré, es como un triángulo por aquí, un triángulo por aquí, es como triángulos perfectos, por eso se llama la postura del triángulo. Ajá. Entonces aquí podemos usar una sillita, en caso de que querer bajar un poquito más, pues usaría un bloque, ¿no? Pero se supone que eso hay que llegar al suelo. Sí, por supuesto, en la Vale. postura final. Ya, sí, Claro, sí. mira, este es el caso de la postura final. Por ejemplo, aquí importante cuando inhalo alargo para desbloquear un poquito la cadera y ahora mirar, eso Ah, ¿ves? Aquí. Mira, aquí hay un vale, vale. triangulito, aquí otro. Es importante porque parece una postura fácil, pero es una postura que requiere que tu hombro vaya hacia atrás y normalmente la gente lo hace y lo hace así, porque queremos bajar tanto en yoga, por desgracia el ego sale ahí y todo el tiempo está queriendo tocarte los dedos de los pies. Yo es que soy más flexible que nadie, tengo que bajar, pero bajo y bajo así como... Entonces no, quédate un poquito más arriba y el hombro bien atrás para que no todo se abra y todo se alinee. Me gusta esta, Es bueno, muy está todas, bonita. pero el poder ir usando, ¿no? Claro, por supuesto, Cositas. Y diferente. ya, yo te digo que yo necesitaría hasta que ya no lo necesite, pero de primeras. Una silla no, igual puedes, mira, aquí por ejemplo no hemos llegado al suelo todavía. Ahí Ah, yo estoy ¿vas a llegar colocando al la suelo? mano, sí, yo ahí Venga, a estoy ver. colocando la mano en el Vale, yo creo tibial, que ahí sí llego. entonces ahí llega todo el mundo, pero luego se buscaría el suelo o en este caso yo el dedo gordo, que he cogido el dedo gordo en vez del suelo. Pero fijaros ahí, y esa ya sí sería mucho más avanzada. Es que a mí me va a salir el ego, ¿eh? Pero a ti y a todo el mundo Ya. nos sale, eso es natural en el ser humano, hay que aprender Pero bueno, si me a sale. respetar los tiempos del cuerpo, eso siempre lo digo. Te prometo que la próxima mañana, yo entreno por las mañanas antes de trabajar, voy a hacer una postura y veremos, yo conmigo misma, y yo voy a decir, a ver el ego dónde está, y pues es que voy a querer llegar al suelo, al dedo gordo, donde haga falta. Sí, pero igual tú piensas que también a lo mejor, no sé de qué forma lo haría, pero es que me está viniendo a la mente ahora de repente una persona en su casa viendo el vídeo, poniéndose a hacer trikonasana ahí de golpe. No, Hay que calentar un hay poquito que calentar. también, que sea Lo una puedo hacer, movilidad suave. Claro, después de entrenar. Para ti en tu caso, aliviar, bueno, las molestias embarazadas, es que durante el embarazo, que aparte de físico, también un poco lo que la mente va ahí como mental, sugestionando el momento de dar a luz y demás, que es un poco miedo, inseguridad, seré capaz, no seré capaz, todas esas cosas. sí. Se tiene que trabajar, claro. Y luego después, Y después, y interesante. el Yoga es de suelo fortalecimiento. pélvico, exacto. Y luego además hacerlo de forma segura, porque tanto antes como post, pues yo creo Hombre, que hay que hacerlo con con. muchísimo cuidado, obviamente. Como en todo en la vida hay mucho intrusismo y es complicado tú como alumno que tú sepas que vaya a llegar a un sitio en el que el profesor o la profesora que esté cualificado, pero
Te preguntaré sobre ello. Vale, hablaremos después. Bueno, pues en embarazadas, por ejemplo, durante el embarazo, postura que recomiendo muchísimo, Malasana, la postura de la guirnalda. Mirar aquí, hago el gesto de, si os fijáis, separar los piececitos y las puntitas de los pies ligeramente hacia afuera, ¿vale? Ya hemos entrado en la postura que sería como una primera opción porque aparte de abrir muchísimo las caderas, que eso va a venir genial para la hora de dar a luz, se trabaja muchísimo la fuerza en las piernas y la movilidad en el tobillo y en los pies. Ahí parece que no, pero hay gente que no consigue llegar al suelo con los talones, fíjate ahí. Sí, sí, Ese sí. sería como un primer pasito. Pero y eso, que yo solo hago como para no calentar, pero sí un poco... Movilidad, Sí, claro, por movilidad. supuesto, al final estás dándole movilidad a tu Ah, mira cadera. qué bien lo Es que una hago postura muy yo. buena. Lo que pasa es que, claro, hay que intentar estirar la espaldita, aquí los codos empujan hacia afuera las rodillas para que se alargue Vale, y es las como... manos no van aquí, que muchas veces nos vemos a los alumnos como rezando y hay como que bajar las manos al esternón. ¿Y estirar los brazos? Bueno, aquí es que hay muchísimas versiones, claro. Malasana en sí sería esta, pero bueno, podrías estirar un brazo en el suelo y abrir y hacer una torsión, ambos, hacerlo más redondito, pero en Malasana, para que vosotros entendáis, sería esta. Y claro, aquí a lo mejor no llego con los talones en el suelo, o a lo mejor sí. Pero si llegas con los talones en el suelo, mira la espaldita, intenta que esté recta, Vale. que no te quede así, Sí. porque si no, levanto los talones y estiro la columna, para no comprimir ahí las vértebras. Es una postura muy interesante para las embarazadas. Que posparto te diría que en general una práctica de yoga va a beneficiar mucho a que tu abdomen vuelva a su sitio, que se recupere el suelo pélvico, porque hacemos mucho trabajo en plancha, se activa mucho banda, entonces. Y esta es apertura de cadera Malasana. Toda postura va a terminar en asana, porque asana significa postura. Pues mal asana. Pues claro, claro, exacto. O Adho Mukha Svanasana, la postura del perro Pero boca mal... abajo. Mal no, suena mal, pero es bien, es bien. Es bien, es bien. Bien. Otro momento vital. Vamos a pasar por momentos vitales porque no quiero Interesante, preguntarte, claro, sí, sí. quiero preguntarte todo. Vamos regular y entonces, momento vital, hemos tenido un accidente, una lesión y estamos en momento de recuperación. Aquí esto es como muy amplio, ¿no? Porque Claro. depende de qué lesión es, de qué operación o de qué tal te estés recuperando. Pero bueno, sí que es cierto que siempre hay que buscar posturas de yoga o prácticas que lo que hagan sea reducir el dolor, ayudarnos a esa recuperación sin forzar la zona afectada, ¿no? Si, por ejemplo, si me opera una pierna, pues obviamente, oye, eso hay que adaptarlo. Pero bueno, escogemos una rápida. Por ejemplo, flexión hacia adelante, Paschimottanasana, que se llama. Vale, aquí hay diversas formas de hacerlo, pero la más sencillita y principiante sería, por ejemplo, dobla un poquito la rodilla, ¿vale? Igual aquí a lo mejor tú doblas la rodilla y no llega a los pies. No es importante tocarse los pies. El ego Que el fuera. ego sale ahí de no, yo los pies y estoy así y me parto la espalda, no. Porque además esta postura nos enseña a elongar desde la base de la columna y que la flexión se hace hacia adelante con el estomaguillo y el pecho, desde la cadera. No arqueo la espalda para tocarme los pies así, ¿no? Entonces, inhalo, alargo y al exhalar. Esta postura además es que se me acaba de venir, esa flexión hacia adelante hace que aprendamos a corregir la mala postura que tenemos habitualmente, que es como sacando chepa, porque, oye, los síntomas del sedentarismo, ¿no? Si te tordía en el ordenador, no sé qué, pues tiendo como a cerrarme. Esta postura te alarga y luego te hace que te flexiones hacia adelante. O sea, esto para las malas... Para corregir una mala Malas postura corporal es posturas. muy buena. Bueno, luego habría otras, ¿no? Pueden ser las cobras, ¿no? Las posturas de la esfinge y demás, porque te abren mucho los hombros. Pero esta en concreto sirve para, Vale. por ejemplo, relajar la zona lumbar, que se nos suele cargar. Parece que no, pero el 90% de la población sufrimos de dolor de espalda. Te enseña como a la flexión hacia adelante y relajar la zona lumbar. Y se podría hacer así, o si ya tienes más experiencia, con las piernas estiradas. Uy, que quiero enseñarlo. Así. Pero esto no es fácil, porque si te fijas, el pecho y el estómago está pegadito a la rodilla. Ujú. Pero sí, es que estaba... Es que mi madre hace... Sí. Sí, pero es que además mucho que me dice, te lo digo, mamá. Claro, y tú te parece como la cosa más sencilla del mundo y luego te pones y es como... No me parece lo más sencillo del mundo. No, es complicado. Sí, Sí. yo me lo intento y
Qué vergüenza Pero me da. claro, tú piensas que hablando un poco de las operaciones, ¿no? Y de la recuperación, pues si Ujú. te pones 2 bloquecitos debajo de la rodilla, va a ser como... Puede ser un estiramiento más pasivo, ¿sabes? No tan Vale. exigente, pero puede ser Entonces, guay. esto sí, así en general ya sabemos que evidentemente depende de la cirugía o de Muchos tal. matices, claro. Bien, incluso para aliviar el dolor. Sí, sobre todo la zona baja de la espalda es muy buena. Vale. Mira, ahora que hablábamos antes del tema, esta postura a mí, cuando tengo mucho dolor de zona lumbar, cuando estoy ovulando o con la regla, a mí hacer eso me sienta como, me descarga y me alivia mucho. Es que te iba a preguntar ahora mismo, digo, cuando has dicho parte de baja, digo, Sí, ¿nos sí, podría sí, venir sí. bien en En ese ese momento? momento, sí. Vale, vale, pues vamos a... Vale. Más cositas y más momentos, pues es el día a día de la gente. Para relajarnos, vamos a dormir y estamos ahí y tal, Que ahí era aquí donde yo te quería, recuérdamelo ahora que te enseñe la de, bueno, si quieres vamos a ver primero la de fuego y luego te enseño la de Sitali Pranayama, que es para me enfriar. ¿Te parece parece? estupendo. Porque aquí más que por una postura de yoga, pues bueno, después de un día muy cansado, prefiero hacer un pranayama que me calme, que me enfríe y que me relaje. Pranayama Es es técnica de respiración, eso. perdóname. No, no, Y justo al contrario, ahora tú perdóname. tienes un día apoteósico por delante en el trabajo, en tu día a día, y tú quieres esta mañana levantarte y combatir ese día y decir, venga, me voy a activar. O yo qué sé, o tengo incluso gente que tenga alergia, ¿no? Por ejemplo, pues ese tipo de pranayamas que te voy a enseñar es muy bueno para todo esto. Entonces, primero, respiración de fuego, Kapalabhati se llama. Vale, aquí esto este es muy técnico, tiene su técnica, pero bueno, enseño un poco en qué consiste y ahora lo vemos. Si os Vale, fijáis, vale, esto habría que hacerlo como con sonido y ahora yo lo hago. vale. Estamos trabajando con el abdomen, todo el tiempo con el ombligo Ujú, y se van a hacer las exhalaciones por la nariz. ujú. Y no te vas a enfocar en inhalar porque eso ya va a venir solo, sino en soltar, soltar, soltar. Este sería Vale. como, imaginaros, inhalaríamos profundo, el movimiento natural de hincho el abdomen, al soltar el aire lo deshincho, ¿no? Pero ahora queremos que ese movimiento sea más rápido. Entonces sería como... Y ahí es complicado porque voy a coordinar que meto el ombligo, que suelto el aire. Eso requiere práctica. Sí, sí. Pero es un pranayama que calienta. De hecho, aquí vas a notar como un sol ardiente en tu estómago. Además, se trabaja mucho los abdominales aquí, ¿eh? Ah, sí, Vamos, mira que la gente... no a un hipopresivo, pero se trabaja mucho el abdomen en este pranayama. Fíjate Es muy tú. interesante. Y aparte te va a hacer que te actives, que te entre en calorcito, que venga, vámonos. Cuando estemos así, tipo invierno, ¡qué Sí, con baja frío! energía. Este pranayama al final es Kapalabhati, respiración de fuego, te calienta. Bien. Sí, ese Entonces, para afrontar el día puede ser muy bueno. Y ahora nos vamos a ir a la noche, ah, al calma. tema de Vamos a necesito, dormir. a ver, no sé si se va a apreciar, pero en este pranayama, Sitali Pranayama se llama. Se trabaja con la lengua Ajá. y tenemos dos opciones. Mirar, hay gente que lo hace así, con la lengua en la parte superior del paladar, digamos, detrás de los dientes, aquí, Pero sin sacar la lengua. sin sacar la lengua arriba. ¿Por qué se hace así? Porque no puedas hacer esto. Eso es porque no puedes Es que hay hacer gente eso. que por su fisionomía no puede hacer esto. Tú dices que es que no sé, no sé, es que a lo mejor no puedes hacerlo. Entonces, se puede hacer de más formas, pero si tú puedes hacerlo así, oye, esta es una técnica maravillosa por si te pierdes en el desierto alguna vez. Ah, sí, a ver. Bueno, ahora lo practicas porque enfría y es como Ah, si no puedo sí. beber agüita, Pero me seca igualmente, ¿no? te va a secar un poquito, pero a ver, te va a dar frío, te va a refrescar, que es lo que buscamos. La idea sería que por ese agujerito cogiéramos aire, sórbelo, y luego cierro la boca y suelto por la nariz. Es gracioso, pero cuando tú cierras los ojos y enfría, da frescor, te Da refresca. frescor. Y lo bueno de este fresquito es que te va a calmar el sistema nervioso. Otra vez con el O parasimpático. sea, que si lo me que te mosqueo acaba. muchísimo, yo le digo, Puede ser una quieto manera. para todo el Mira, me mundo. meto en el cuarto baño, hago un poco de Sitali Pranayama, pero guau, de hecho, ayer o no sé qué día fue, practiqué esto al final de clase con los alumnos, después de habernos citado mucho, y luego me decía la gente, ¡oh, que me ha dado frío! Relaja y calma muchísimo. Te quiero hacer dos preguntas. Venga. Una es, tú como persona con dolor, enfermedad o situación vital en concreto, ¿qué precauciones tú mismo
has de tener o en qué has de pensar antes de comenzar, y luego, cuando te decides, o a lo mejor por un lado lo haces tú solo, pero luego dices, pues voy a ir a este sitio que el profesor tienen que tener algún tipo de sapiencia o estudios, o tienen que saber si van a hacer este tipo de... Claro, mira, contestándote un poco a la primera, tú como persona que vas con una enfermedad o con una dolencia, lo primero que tienes que hacer, obviamente, quizás es preguntar a tu médico, en ese caso, si te recomienda hacer yoga o no. Eso para empezar. Pero luego lo segundo, lo que hablábamos antes, es que no, el ego, la frustración, hay que ir con la mente abierta, yo siempre lo digo, de no me voy a comparar con nadie si voy a un grupo colectivo, porque tendemos a, es que yo eso no lo puedo hacer, es que yo soy menos, porque... Oye, no, tenemos que respetar los límites del cuerpo y aceptar los tiempos del cuerpo. Entonces, oye, ten muy claro que habrá cosas que no puedas hacer, pero aprende a disfrutar de lo que sí, y de la respiración y del momento, de la energía. Eso me parece muy interesante. Uh-huh. Y bueno, contestándote a la segunda pregunta, pues lo que te decía antes. Por desgracia, hay mucho intrusismo. ¿Cómo sabes tú si obviamente tienes que tener formaciones varias, no solo en varias cosas? Si, por ejemplo, yo no tengo una formación de yoga para embarazadas, es que tiene que salir de ti, no dar clases embarazadas, jolín, que está... No, una vida son 2. Pero es que esto es complicado al final. Bueno, a lo mejor puedes preguntar certificaciones, digo Sí, yo. obviamente si tú tienes tu título y lo tienes colgado en la pared, pero claro, es que eso ya... Ya. Tú como alumno a lo mejor no... Yo qué sé, un poco también cuestión de confiar, ¿no? Y eso también lo notas, ¿no? Sí. Cuando hablas con alguien y si le comentas tu enfermedad y esa persona tiene formación, te va a saber decir, pues mira, esto, no sé qué, y tú vas a decir, uy, pues sí entiende, sabe un poco del tema. Pero bueno, eso un poco la ética, la moral Eso, sobre y... todo eso, sí. Pero bueno, y además los profesionales, cada uno en su ámbito, en este caso de la salud, hay que seguir formándose Siempre, siempre. O mira, sea, es que además, si te metes en mi perfil de Instagram, y no solo por postureo, que te juro por Dios que de hecho en varias semanas tengo otra formación de extensiones de columna, yo como alumna, tengo puesto profesora de yoga y eterna estudiante. ujú, Siempre hay que estar sí. formándose en constante formación. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y además yo lo comprobarás pues con todas las preguntas, siempre quiero saber. Siempre ahí rascando, me encanta, claro. Sí. Pues llegamos ya al final. Llegamos al final, pero Se todavía ha pasado queda, rápido. ¿verdad? Pero bueno, tengo las últimas preguntas. La pregunta final, que es, Marina, ¿tú cómo consideras que tu trabajo ha contribuido o contribuye a tu sociedad, a tu comunidad? Bueno, mira, pues además de, obviamente, contribuye mejorando la calidad de la vida de las personas, tanto física como mentalmente. Un poco de lo que hablábamos antes del tema del ego y la frustración, te enseña a aceptarte como eres, te enseña a respetarte y a disfrutar de ese momento. Entonces, yo con eso soy feliz, con que tú aprendas a ser paciente, a respetarte y a disfrutar de ese momento de la práctica, yo con eso soy muy más que feliz. Mira, me dice una mujer, me iba el otro día a casa y me notaba rara. Una mujer que tiene como 9 vértebras mal, en fin, tiene la espalda hecha una S. Dice, yo me notaba rara, digo, dice, cuando yo eché cuenta, es que no me dolía la espalda. Me la notaba rara, qué Dice, fuerte. llevaba 9 años con el dolor crónico, dice que, mira, se me pone el vídeo de cuenta, te lo juro, que dice, y me notaba yo rara, y hasta que eché cuenta es que no me... Os lo juro, que eso para mí es el mayor placer del universo, contribuir de esa manera. Pues Marina, tú sigue estudiando, eterna estudiante, Sí, y sí, sí, sigue ejerciendo y ayudando y contribuyendo. sí, sí. Yo al final voy a acabar yendo A ver si es verdad. te visitaré en Planet Life, ¿no era? Planerla, exacto. Vamos al último pulso. Venga. Último pulso, que son 3 preguntitas, porque vamos regulera este tiempo, Sí que nos enrollamos mucho tú y yo. pero es que es lo que hay. Postura, una única postura que le enseñarías a un médico para que lo sienta y lo recete. Uf. La sienta y la recete. Vale, te podría decir muchas de las anteriores, pero venga, por una diferente, perro boca abajo. Porque es una postura que, además de estirar mucho la espalda, fortalece. Es como un combo maravilloso. La hemos hecho en el saludo al sol. Te iba a decir, me suena Perro que boca has abajo. dicho en el saludo al sol. Sí. Vale, pues sí, Pues mira, yo esa saludo al sol. diría que sí, que es una postura puede ser exigente al principio, pero tanto te va a estirar un montón como te va a fortalecer. Es muy interesante. Por ejemplo, me ha venido Tiene los esa. dos, sí, un buen combo, un buen combo. Día agotador o semana agotadora, pero agotadora de que dices, no puedo con mi vida.
un día, porque te voy a preguntar, ¿qué es mejor? ¿Una buena sesión de yoga terapéutico o una buena sesión de duermo 8 o 10 horas seguidas profundamente y súper tal? Jolín, pues que no tengo que escoger. No, porque yo te diría que hiciera el yoga antes y luego te hartara de dormir, porque una cosa va a hacer que la otra, que tu sueño sea mucho más, que la calidad del sueño mejore y que duermas profundamente. Entonces, no tiene que ser mucho, 10-15 minutillos de unos cuantos asanas relajantes y a dormir. De Vale. jolín, que hemos dicho aquí muchas, Sí, que la gente las ponga en práctica. Te lo compro. Y ya por último, el sistema inmunológico después de una super sesión, no de 10 minutos para dormir, no, una sesión sí, con hora y pico Marina conmigo. Prieto. O con cualquiera, ¿eh? Siempre. Bueno, sí. Sí, mucho personal cualificado por ahí. Yo como estoy hablando contigo, Ya, pero sí, Sí, una sí. buena sesión de yoga terapéutico, el sistema inmunológico, ¿qué te dice? Fue como un eslogan así que te Un diría. eslogan, sí. Estoy relajado, estoy perfecto, en el punto perfecto para protegerte contra todo lo malo que venga por ahí. Muy bien, Lo que sea. muy bien, muy bien. Pues Marina, ¿cómo darte las gracias? Nada, a vosotros siempre por llamarme. Yo un placer de compartir lo que sé con Pues la otro gente. día te vienes y nos das una... Una clasecita de yoga aquí a toda la... Claro que sí. Que el yoga en silla para la oficina viene súper bien. ¿Ah, sí? Sí, sí, Pues sí. mira, pues ya tenemos otro tema. Yoga en silla, Yoga en la oficina. Guay, increíble. Qué Y interesante unas eso. posturas maravillosas. Sí, Digo, me que lo está ahí apunto, como, ¿eh? sí, apúntalo. Me lo apunto. Madre mía, bueno, Un placer estar aquí. ha sido nuestro, de verdad, Marina, gracias. vosotros. Vuelve pronto, silla, o sea, yoga en silla, en la oficina. Más que pega, queda muy bien. Sí, sí. Gracias a vosotros también, como siempre, por vernos, por acompañarnos, por darnos el motivo de seguir aquí. Lo que hay que hacer es seguir sumando conocimiento para avanzar en salud. Así que nos vemos en el próximo episodio de Fórmula y Salud. Hasta la próxima.